La catequesis en su segunda parte nos lleva a la iluminación bíblica y doctrinal, haciendo énfasis en la pedagogía de Jesús, la que contiene diálogo, escucha, compartir, participar, conocer de la palabra, iluminarnos con ella y lograr nuestra conversión y hacerla vida en nuestro día a día. Esta inicia con una cita bíblica que está relacionada con el tema de hoy, San Juan 17:21, que nos habla claramente de la unidad del Dios Trino y nos manda a unirnos todos a Él, la cual nos reflexionó muy bien el hermano Moisés. Luego se refuerza con el catecismo o los documentos de nuestra Santa Madre Iglesia. La guía de desarrollo del tema actual a partir de hoy tiene una variable que consta de 3 columnas. La primera es, hemos incluido el contenido total de la bibliografía, la cual respalda el tema. La segunda columna contiene siempre, iluminemos la mente con las principales ideas, y la tercera contiene, toquemos nuestro corazón con preguntas o reflexiones que iluminan mi vida y ayudan a mi conversión. El contenido de hoy nos habla de 3 momentos. Primer momento, San Juan Pablo II se refiere en primera instancia a que nos devela que en nuestra Santa Madre Iglesia hay una instancia que se llama Secretariado para la Unión de los Cristianos. Esto es lo que extraemos del texto o concepto o contenido. Luego, esto nos lleva a una pregunta. Y la pregunta de hoy es, ¿sabías que la Iglesia tiene una instancia que gestiona por la unión de los cristianos? Porque es para ella tema de gran importancia. También del contenido extraemos el compromiso apostólico hacia el ecumenismo de Juan Pablo II. Ya desde su inicio papal, Juan Pablo II visitó al patriarca ecuménico ortodoxo Demetrio I en su antigua sede de Constantinopla. Juan Pablo II, ya en su primera encíclica, Jesucristo, Redentor del Hombre, reafirma su compromiso ecuménico y lo destaca más aún en su encíclica Que todos sean uno. La pregunta que te hacen hoy es, ¿qué inspiración personal te causa el compromiso firme de Juan Pablo II desde el inicio de su papado al ecumenismo? Si tu respuesta es sí, la pregunta es, si te inspira, debes compartirlo con tu comunidad. También extraemos como idea principal las divisiones que nos muestra entre el Occidente y Oriente en el año 1054. Y en el siglo XVI, la cristianidad occidental con la reforma de Martín Lutero. Por eso Juan Pablo II pone su esperanza de lograr la unidad para el tercer milenio. También Juan Pablo II nos habla de sus 97 viajes que hizo por todo el mundo, con el único ánimo, hermano, de encontrarse con los hermanos separados y sus líderes. Se encontró con los representantes judíos, ortodoxos y musulmanes. También
22 iglesias cristianas no católicas y representantes del Consejo Mundial de la Iglesia, 337 iglesias de los 5 continentes. La pregunta aquí es, ¿confías en que la perseverancia manifestada por Juan Pablo II nos puede llevar a la unidad de la Iglesia en el tercer milenio? ¿Por qué? También nos habla de los logros. Y entre los logros nos señala que en Habsburgo 1999 tuvo lugar la Declaración Conjunta de la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial sobre la Justificación de la Fe. Nos habla también del grandioso gesto de nobleza y humildad. El primer domingo de Cuaresma del 2000, Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad en nombre de la Iglesia Católica por los pecados de sus hijos, especialmente por los hechos en contra de la unidad, y expresó: con la caridad y el amor tendemos puentes a nuestros hermanos separados. La pregunta es, ¿podrías hacer en tu comunidad una acción de pedir perdón por los pecados de todos sus miembros? ¿Crees que debemos tender puentes a protestantes? La siguiente. Pasamos al segundo momento. Aquí el apóstol San Pablo nos habla de los dolores y la historia de nuestra iglesia y comienza enfocándose en las divisiones. San Pablo descubre divisiones no ejemplares, pero también nos señala que los que seguimos a Jesús no podemos prescindir de la condición humana de sus miembros. Estamos llenos de cualidades y defectos, de virtudes y fallos, con suma inevitable de sus integrantes. Pero con la fuerza del Espíritu que supera toda la debilidad, podemos superar divisiones, ponernos de acuerdo y en un mismo pensar. Esto es las ideas principales que nos revela el apóstol San Pablo. Y en las preguntas tenemos, ¿piensas que es innecesario crear divisiones? ¿Puedes soportar a tus hermanos con todos sus defectos? ¿Es necesario confiar en la fuerza del Espíritu Santo? Bien, continuamos y San Pablo también nos devela hacia la unión por la conversión. Es absolutamente necesario volvernos a la conversión de la unidad, a nivel interno como externo, eclesial consagrado y laico. Y la lleva hasta nuestras comunidades, parroquias, diócesis e iglesias católicas e iglesia católica en su conjunto. Esto implica, hermano, que en todos los ámbitos de nuestra iglesia misma hay divisiones, ya no digamos así con las iglesias protestantes. La pregunta aquí es, ¿consideras que tu conversión actual contribuye para lograr la unión de tu comunidad? Si la respuesta es no, ¿qué harás? Luego nos lleva nos destaca la provocación de las tensiones en la iglesia. Y reafirmamos que hay tensiones por dialéctica, no solo por opinar libre y de legítimo pluralismo, sino incluso en actitudes y juicios mutuos que lesionan la unidad, el amor y la convivencia fraterna. Para esto te hacen una pregunta, es
que si confías en que la revisión de vida evita crear problemas y tensiones, seguimos y extraemos que el documento dice: construimos barreras entre los que entienden con matices distintos las acciones de nuestra iglesia en el diálogo con el mundo. En otras palabras, no estamos de acuerdo en la misma iglesia muchas veces, como opinamos, ya no digamos con las iglesias separadas. Para ello te recomiendan practicar los medios de crecimiento. Luego se extrae, dice: es normal que hayan diferentes enfoques en situaciones socioculturales distintas, pero no es cristiano que por eso levantemos fronteras de división escandalosas a los que ven desde afuera. Se refiere pues a que no es necesario que hagamos tanta dificultad para que nos vean mal por fuera. Y cierra diciendo: pongámonos de acuerdo en lo interno mediante el amor y el diálogo, y respetemos las legítimas diferencias. La pregunta es: ¿crees que orar permanente nos lleva a ponernos en paz y armonía con todos? Y prosigo, hermanos, viendo la tercera parte, que se basa en el documento de Santo Domingo, en el cual nos habla Juan Pablo II en su encíclica Que sean uno, que es el alma de todo el movimiento ecuménico. El documento el documento de Santo Domingo, en el artículo 102, nos ilustra cómo alcanzar que sean uno. Con mirada al nuevo milenio, nos manda que la Iglesia pida al Espíritu la gracia de reforzar la unidad y comunión con los demás cristianos. ¿Crees que siendo católicos y parte del tercer milenio estamos comprometidos a participar en el logro de la unidad de los cristianos? Esa es la pregunta. Luego dice otra pregunta: ¿cómo vas a motivar a tu comunidad entera ahora que conoces y tienes los medios para alcanzar la unidad de los cristianos? ¿Por qué? Porque extraemos también que para la unidad de los cristianos nos indica cómo alcanzarlo. Primero, en base a la oración. Segundo, con la acción de gracias por la ayuda del Espíritu. Y tercero, con la esperanza en el Espíritu, que nos aleja del pasado y el dolor de la separación y nos concede luz y fuerza y valor a dar pasos en la unidad. Asimismo, también nos habla que recordemos la confianza del sí de María, porque para Dios no hay nada imposible. La pregunta es: ¿podrás poner tu confianza en Dios como ella? Nos ilustra aún más Juan Pablo II con las palabras de San Cipriano, y os señala que la oración de todos los cristianos, el Padre Nuestro, nos manda al perdón como medio de reconciliación con todos nuestros hermanos, incluyendo protestantes. La pregunta es: todos los días rezamos el Padre Nuestro. ¿Tu ofrenda de perdón incluye a los protestantes? ¿Lo harás en lo sucesivo? Ok. Llegando a una conclusión final, hermanos, es que como cristianos católicos, la Iglesia nos llama a todos a la unidad por mandato de Dios. Pregunta: ¿estás dispuesto a iniciar este desafío? Gracias.